Señor y Dios eterno y soberano, que habitas en gloria, en esta noche nos ponemos delante de tu majestad, Señor, reconociendo que tú tienes el control de todas las cosas, que no hay nada ni nadie, Señor, que se escape de tu control, no hay situación adversa que se escape de tu control soberano, Señor. Todo está dentro de tu control soberano. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que hoy pueden estar conectados. Los que lo harán más tarde, lo verán más tarde, lo verán mañana, Señor. En tus manos ponemos esta tercera clase. Que tú seas, Señor, exhortando nuestras vidas, exhortando nuestros corazones para gloria de tu nombre. Que tú uses la vida de Daniel, Señor, para gloria de tu nombre. Que tú le des el denuedo y las palabras adecuadas para poder hacerlo de forma, Señor, que te agrademos a ti sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en este momento entonces voy a dejar a Daniel, que es quien va a compartir esta tercera clase. Dios les bendiga, es un gusto, una alegría estar con cada uno de ustedes, ya listos para continuar con nuestra siguiente clase. Solo déjenme acá compartir pantalla para que podamos guiarnos a través de el lineamiento de las presentaciones. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Seres humanos o Dios? Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Me escuchan bien. Excelente. ¿Quién escribió la Biblia? Dios lo dijo, yo lo creo, asunto resuelto. Así dice un mantra popular fundamentalista acerca de la Biblia. Pero si Dios escribió la Biblia, ¿por qué entonces dice Pablo en Filemón, en el versículo 19, ya que solo tiene unos versículos nada más, dice, yo Pablo, dice, lo escribo de mi mano? O bien al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, el versículo 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribo estas cosas. Entonces aquí surge la pregunta, ¿quién escribió la Biblia? ¿Los seres humanos o Dios? Las escrituras declaran reiteradamente que son la palabra de Dios. Los profetas apelaron a ella como fundamento para las promesas y juicio divino. Cristo y sus apóstoles fundamentaron en las escrituras toda la doctrina cristiana. Solo en el Antiguo Testamento la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas, en los 66 libros. Ahora, quiero desarrollar algunos puntos a los cuales voy a llamar encabezado y vamos a ir al primero de ellos. Primero que todo son las teorías de inspiración, en primer lugar. Todo el que profesa ser cristiano estará de acuerdo en que las escrituras son inspiradas. No obstante, ahí hay un adjetivo que es inspirado y se une a una gran variedad de significados. Entonces aquí surge una pregunta. Entonces, ¿cuáles son algunas de las principales teorías de la inspiración? Vamos a ver algunas de esas principales y la primera de ellas es la teoría de la intuición. Según este punto de vista, los escritores de la Biblia muestran una intuición natural religiosa que se encuentra también en otros grandes pensadores filosóficos o religiosos, como por ejemplo Confucio o Platón. Obviamente, los que sostienen este punto de vista de inspiración niegan las afirmaciones de verdad absoluta de las escrituras. Todo es en un enfoque relativo, es decir, cada quien tiene su verdad. Sus pensamientos filosóficos
o sus pensamientos religiosos pueden opinar o pueden intuir de una u otra manera y dicen, no, pues este tiene la verdad y este otro también tiene la verdad, aunque sean contrapuestos. Pero esto verdaderamente, con esto están negando lo que es la afirmación absoluta de las Escrituras, que la Biblia es la verdad absoluta de todas las cosas. Y en segundo lugar, la segunda teoría es la teoría de la iluminación. En esta teoría, este punto de vista sostiene que el Espíritu de Dios imprimió de alguna manera objetiva la realidad de su presencia en la conciencia de los escritores bíblicos, pero no de una manera que esencialmente es diferente de la forma en que el Espíritu comunica toda la verdad de la humanidad. Esa influencia del Espíritu fue diferente solo en grado, no en naturaleza. Y esto nos lleva a la tercera teoría dinámica, que es la teoría donde afirma que Dios dio a los autores bíblicos impresiones o conceptos definidos y específicos, pero que permitió a los escritores comunicar esos conceptos en sus propias palabras. Es decir, la redacción exacta de las escrituras se debe a la elección humana, mientras que el tenor principal del contenido está determinado por Dios. Esa es la teoría de dinámica. Veamos en cuarto lugar lo que es la teoría del dictado. Este punto de vista sostiene que Dios dictó las palabras exactas a los autores humanos, al igual que los taquígrafos en la corte. Ellos están escribiendo exactamente lo que está siendo pronunciado en ese momento. Los autores de las escrituras no ejercieron la voluntad humana en la composición de sus escritos. Por lo menos eso es lo que nos dice la teoría del dictado. En la teoría, en la siguiente, que es la teoría verbal plenaria, este punto de vista, y es el único bíblico, creo yo, afirma que hay una doble autoría de las escrituras. Cuando hablo de autoría, estoy hablando acerca del autor. Si bien los autores de la Biblia escribieron como seres humanos pensantes y con sentimientos, Dios, de forma misteriosa, supervisó el proceso para que cada palabra fuera escrita también de una forma exacta en que él quería que se escribiera, libre de todo error. Este punto de vista se llama lo que es la teoría verbal y la vamos a explorar con mayor detalle en las siguientes secciones. Vamos a nuestro segundo encabezado, que nuestro segundo encabezado habla acerca de lo que es la doble autoría de las escrituras. Al escribir una carta a los Corintios, el apóstol Pablo, él no entró en un estado de éxtasis en el cual él fue arrebatado, ¿verdad? Para poder escribir o entró en un sistema de nirvana donde la mente se deja en blanco. No fue eso lo que sucedió, sino que dictó a un secretario y luego cuando estaba terminada, recogió la composición completa y dijo, vamos a ver qué es lo que Dios ha escrito. No obstante, como apóstol, Pablo esperaba que sus enseñanzas fueran completamente obedecidas y creídas, recibidas. De hecho, como la misma palabra de Dios lo dice en algunas citas, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 40, también más adelante en el capítulo 14 también nos enuncia esto, y en Colosenses capítulo 1, versículo 25, y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, y Primera de Tesalonicenses capítulo 13, versículo 14, por mencionar algunas citas bíblicas. Ahora, del mismo modo, el Salmo 95 también está claramente escrito por un antiguo israelita que dirige el culto a otros antiguos israelitas. El Salmo 95 comienza diciendo lo siguiente: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos. Ahora,
cientos de años más tarde, el autor de la carta a los Hebreos podría citar el Salmo 95 con unas palabras introductorias en su carta, en el capítulo 3, en el versículo 7, diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Esas aparentes inconsistencias, Pablo, como autor, y su comunicación con la palabra de Dios, un antiguo israelita, y el Espíritu Santo como el autor mismo del Salmo. De hecho, transmiten una profunda verdad acerca de las Escrituras, su doble autoría. Cada palabra en la Biblia es la palabra de un autor humano consciente y al mismo tiempo la palabra exacta que Dios quiere revelarnos de sí mismo. En la redención de las Escrituras, el profeta comunicaba la palabra de Dios por medio de su pluma y el Espíritu lo impulsaba constantemente para que pudiera hacerlo. El resultado final de este proceso es lo escrito, es plenamente la palabra de los autores humanos en su lenguaje, estilos y perspectivas personales, pero bajo la directa supervisión de Dios por su Espíritu, plasmados en las páginas de las Escrituras, las propias palabras de Dios. El producto final es la palabra de Dios inspirada, inerrante y autoritativa en cada página de los 66 libros de la Biblia. Y esto fue tomado de la teología sistemática de John MacArthur y Richard. En tercer lugar, veamos las variaciones dentro de la doble autoría. Como se pretende o se desprende, mejor dicho, de un vistazo somero, sin detalles superficiales de la Biblia, Dios se reveló muchas veces y de muchas maneras, como menciona el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Algunos profetas del Antiguo Testamento dieron denuncias orales, a menudo con la repetitiva frase, así ha dicho Jehová el Señor. Y por citar algunas citas bíblicas, nosotros podemos encontrar eso en Isaías, en el capítulo 7, versículo 7, en Ezequiel 2:4, en Amós, en el capítulo 1, en el versículo 3, en Abdías, el capítulo 1, versículo 1, en Miqueas, capítulo 2, en el versículo 3, en Nahum, en el capítulo 1, en el versículo 12, Ageo 1:5 y Zacarías 1:3, Malaquías 1:4. En otras partes, los siervos de la revelación de Dios recibieron visiones y profecías a veces cuando los profetas mismos reconocían su ignorancia de todos los significados de su proclamación. Y un ejemplo de eso lo encontramos nosotros en Daniel capítulo 12, versículo 9. Es decir, aunque ellos no entendían muy bien lo que ellos estaban escribiendo, la revelación que ellos recibieron, esos profetas mismos reconocían que era de parte de Dios. Y en otros géneros, el papel consciente del autor en la composición o en la selección del material se ve más claramente en el texto. Por ejemplo, en el comienzo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Puesto que ya muchos, él está escribiendo, aquí Lucas está escribiendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Fíjense que en Lucas ahí, Lucas nos dice, yo oré y el Espíritu Santo trajo a mi mente las historias de Jesús que tenía que escribir. No, Lucas fue un historiador dedicado a la investigación histórica real. Sin embargo, como un compañero inspirado de los apóstoles, Lucas era también un agente revelador de Dios. Del mismo modo, el papel de Pablo en la composición de sus propias cartas se ve sin lugar a dudas
en el texto. Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 19, Pablo, exasperado con los Gálatas, por su negación implícita del evangelio que les predicó, él les escribe lo siguiente: hijitos, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Sin lugar a dudas, dependiendo de la situación, los autores fueron más o menos conscientes de relatar la revelación divina. Por ejemplo, transmitiendo un mensaje profético o anunciando, así dice el Señor, frente a la redacción de una carta personal. Gran parte de la Biblia aparece como literatura de situación, los documentos dirigidos a personas específicas que ellos enfrentaban situaciones particulares, históricas. Por lo que vale la pena hacerse una pregunta: ¿cómo la literatura de situación puede ser la palabra eterna de Dios? Los musulmanes, por ejemplo, tienen el Corán, una poesía incierta que en su mayor parte ellos alaban los atributos de Alá. Los musulmanes afirman que esa poesía llegó a Mahoma en expresiones estáticas. Por ejemplo, o al contrario, por ejemplo, la Biblia da testimonio de Dios revelándose en la historia a través de formas repetidas, coherentes y anticipadoras. Es decir, Dios le habló repetidamente en ocasiones a su pueblo. Fue coherente en su mensaje, y aunque Dios mismo se dirigió a la gente en su situación presente, su revelación anterior anticipa y apunta a una intervención decisiva que en última instancia se produjo en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no es en la poesía incierta, sino en la realidad de la vida cotidiana que la palabra de Dios vino. Es sorprendente que cuando la palabra de Dios se hizo carne, en la encarnación, Él apareció también en la aparente normalidad de la vida. Y esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado, que son algunas implicaciones de la doble autoría. El hecho de que la Biblia se presenta como un libro de doble autoría tiene una serie de implicaciones para la forma en que nosotros nos acercamos a ella. Y para ello quiero enunciar algunos literales, y el primero de ellos es que el objetivo claro del autor humano es un buen lugar para comenzar a emprender o a comprender, mejor dicho, lo que es la Biblia. Las escrituras no pueden significar menos de lo que conscientemente tenían en mente los autores humanos. Es cierto que hay ocasiones donde el autor humano confiesa su ignorancia sobre la revelación que está recibiendo. Por ejemplo, el texto que habíamos dicho acerca de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 8, Daniel dice lo siguiente: y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero esas son excepciones. Por lo general, los autores humanos parecen muy conscientes de estar transmitiendo mensajes oportunos para sus oyentes contemporáneos. En un literal B, Dios como Señor de la historia y de la revelación incluyó patrones, vislumbres de los que los autores humanos no fueron del todo conscientes. Bajo la mano soberana de Dios, sus intervenciones históricas anteriores eran en sí mismo proféticas, apuntando hacia Cristo. Acerca de las normas del Antiguo Testamento dadas a Israel, el autor de la carta de los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 1, nos dice lo siguiente: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no de la presencia misma de estas realidades. Es una versión de la NBI. Ahora, del mismo modo, el apóstol Pablo está indicando aquí que la inclusión de los gentiles y judíos en la obra salvadora de Cristo era un misterio presente en las Escrituras, pero que
nos fue revelado plenamente hasta que el Espíritu Santo declaró esa verdad por medio de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 3, versículo 6. Entonces nosotros debemos de buscar las declaraciones explícitas de la revelación posterior para poder aclarar tal intencionalidad divina. Debemos de estar prevenidos contra la búsqueda de detalles simbólicos o proféticos en el Antiguo Testamento, cuando ningún autor del Nuevo Testamento ha dado una interpretación autorizada del texto. Al final, si el tiempo nos da, quiero explicar el Salmo 110 con respecto a lo que Dios como Señor de la historia y de la revelación incluye patrones que los autores humanos no fueron conscientes en ese momento, o por lo menos no tenía la revelación ellos mismos para poder entender o comprender lo que aún ellos mismos estaban escribiendo. En tercer lugar, a veces se afirma de que la Biblia nunca puede pretender decir algo de lo que el autor humano no era consciente mientras escribía. Antes de entrar a este literal, a veces nosotros queremos buscar un sinnúmero de simbologías en cosas que no tenemos que buscar simbología. Por a veces he escuchado exposiciones en el cual se habla acerca de las piedras, por ejemplo, de que tomó David para ir a pelear contra el gigante filisteo, Goliat, y donde he visto que hay muchos que han puesto las simbologías que qué significa cada piedra que escribió David. Y eso es lo que nos dice en el enunciado anterior. Nosotros no tenemos necesariamente por qué buscar a veces ciertos detalles simbólicos o proféticos del Antiguo Testamento cuando ningún autor del Nuevo Testamento ha dado ninguna interpretación autorizada o de esa manera conforme al texto. Ahora, a veces se afirma que la Biblia nunca puede pretender o decir algo de lo que el autor humano no era consciente mientras lo escribía. Y de eso quiero explicar en el Salmo 110, al final. Sin embargo, es posible que nosotros podamos afirmar un enfoque hermenéutico de interpretación sobre la base de la intención del autor, sin afirmar la declaración anterior. Los autores bíblicos eran conscientes de ser usados por Dios para poder transmitir su palabra y creían que su revelación era parte de un gran esquema de la historia. Los autores del Antiguo Testamento sabían que estaban en algún lugar a lo largo de los escalones de la revelación, pero pocos sabían si acaso hubo alguno que estaba cerca de la parte superior de la escalera, es decir, Cristo. Y a pesar de que no podían conocer todos los eventos futuros, los profetas ciertamente no negaban el control providencial de Dios de la historia, que superaba su reflexión consciente. En los próximos módulos estaremos viendo de cómo nosotros podemos interpretar la profecía de forma tipológica. Pero esto me lleva a mi quinto encabezado, que es la inspiración y encarnación. A menudo se observa que la doble autoría divina, humana de las Escrituras puede ser comparada con el Señor Jesucristo, que es a la vez plenamente humano y plenamente Dios. Es decir, Jesucristo en su ministerio terrenal es 100% humano y 100% Dios. Hasta cierto punto esta comparación puede ser útil. Así como nadie puede explicar con exactitud cómo las naturalezas humana y divina pueden estar completamente presentes en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco se puede explicar por completo cómo Dios supervisó la redacción de las escrituras de manera que cada palabra es divinamente inspirada. Y no obstante, es también la palabra elegida por un autor humano. Para afirmar la naturaleza divina y humana de Cristo, y la autoría divina humana de las Escrituras, no es necesario ser capaz de explicar plenamente el misterio de esas verdades que han sido reveladas. Y vale la pena citar en detalle la agudez y perspicaz comparación de T.C. Hammond entre la inspiración y la encarnación, que él dice lo siguiente. Dice, la revelación viviente entró, dice, misteriosamente en el mundo sin la intervención de un padre humano.
El Espíritu Santo fue el agente designado para su realización. La revelación escrita llegó a existir mediante un proceso similar sin la ayuda de abstracciones filosóficas humanas. El Espíritu Santo volvió a ser el agente para hacerlo realidad. La madre de nuestro Señor siguió siendo una madre humana y sus experiencias a todo lo largo del proceso parecen haber sido las de cualquier otra madre, salvo que ella fue consciente de que su hijo iba a ser el redentor de Israel tan esperado. Y sigue diciendo, los escritores de los libros bíblicos siguieron siendo autores humanos y sus experiencias parecen haber sido igualmente naturales, aunque a veces eran conscientes de que Dios le estaba dando al mundo por medio de ellos un mensaje de gran importancia. Por ejemplo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, en la carta de los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 11, versículo 23. María, la madre de nuestro Señor, probablemente trajo al mundo otros hijos por el proceso normal de nacimiento. Los escritores, sigue diciendo, los escritores de los libros bíblicos probablemente escribieron otras cartas puramente personales que no son necesariamente de importancia canónica. Lo que aún más importante, ningún estudiante debería dejar de comprender el hecho de que la vida personal humana divina de nuestro Señor es una indivisible por cualquier medio humano de análisis. Pero sigue diciendo, no tenemos constancia de ocasiones donde podamos decir que en un caso hubo un pensamiento puramente divino y en otro un pensamiento puramente humano. Las dos naturalezas estaban unidas en una persona indisoluble desde el pesebre hasta la cruz. El Señor siempre debe de ser considerado y descrito desde ese punto de vista. Y termina diciendo, del mismo modo, aunque el paralelismo no es del todo completo, el estudiante se salvará de pensar de manera errónea, de confusión innecesaria y de dañar su fe mediante la observación de que en las Escrituras los elementos divinos y humanos están combinados de tal manera que en pocos casos podemos con alguna certeza analizar la información para demostrar elementos puramente humanos. También hay que destacar que la dimensión divina humana de la Biblia se refiere a su autoría, no a su naturaleza. Escuchamos la Biblia como reverencia o con reverencia como la palabra escrita de Dios, pero adoramos a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Ahora quiero explicar y quiero que me acompañen al Salmo 110. Si usted lo puede buscar en su Biblia, el Salmo 110. Mientras usted lo encuentra, para que nosotros podamos entender lo que la parte que algunos escritores, incluso ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, aunque no entendieron aún en su momento lo que ellos estaban escribiendo. Mientras usted lo busca, una de las grandes contribuciones para un entendimiento cristiano de la obra de Cristo es la exposición de Juan Calvino sobre el oficio que él menciona acerca del triple oficio de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Como el profeta de Dios por excelencia fue por el objeto y sujeto de la profecía.
Su persona y su obra son el punto focal de las profecías en el Antiguo Testamento. Pero él también fue un profeta. El reino de Dios y el papel de nuestro Señor Jesucristo, o lo que él desempeñaría dentro de dicho reino venidero, son temas principales de afirmaciones proféticas de nuestro Señor Jesús. Ahora, la función principal de un profeta era transmitir la palabra de Dios. Jesús transmitió la palabra de Dios, pero además, él mismo es la palabra de Dios. Jesús fue el profeta de Dios supremo, siendo la palabra de Dios en carne. El profeta del Antiguo Testamento era una clase mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Hablaba al pueblo como representante de Dios. Mientras que el sacerdote hablaba a Dios como representante del pueblo. Jesús también cumplió el papel del sumo sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían ellos sacrificios regularmente. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que ofreció un sacrificio de valor eterno una vez y para siempre. La ofrenda de Jesús al Padre consistió en el sacrificio de sí mismo. Él era la ofrenda y el que ofrendaba. Mientras que en el Antiguo Testamento, los mediadores, profetas, sacerdotes y rey eran ejercidos por individuos distintos. Estos oficios son ejercidos de manera suprema en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús cumplió la profecía mesiánica del Salmo 110. Él es el descendiente de David y el Señor de David. Él es el sacerdote que también es rey, el cordero que es sacrificado y es también el león de Judá. Ahora, para entender esta obra de Cristo en su totalidad, no debemos de considerarlo simplemente como un profeta, un sacerdote, un rey. Todos estos tres papeles, estos tres oficios fueron perfectamente cumplidos en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora veamos lo que dice el Salmo 110 en el versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Este salmo, que fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, en el pasaje del Antiguo Testamento, que más se cita en el Nuevo Testamento, porque ningún otro pasaje del Antiguo Testamento es más citado en el Nuevo Testamento que el Salmo 110. Entonces dice, Jesús dijo a mi Señor. Me encantan unas palabras de Agustín de Hipona, que dice que este salmo es una de las promesas proféticas más claras y evidentes, más llanas y precisas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, Jehová dijo a mi Señor. No sé si es otra versión que yo tengo, ustedes tienen ahí la misma versión. Sí, así dice, ¿verdad? Jehová dijo, o dice mi Señor a mi Señor. En algunas traducciones dice el Señor a mi Señor, pero en el texto original que fue escrito en hebreo son dos palabras distintas. La primera es la traducción del nombre propio de Dios, y en algunas versiones, como la Reina Valera, que la traducción es Yahvé, y en otras versiones como lo traduce como el nombre impronunciable, que no tiene vocales en el hebreo, que es YHWH, que es Jehová. La segunda palabra que sale ahí es la palabra Adonai, que dice Yahvé. En otras palabras, lo que está diciendo es Yahvé o Jehová a mi Adonai. Esa palabra hebrea se puede traducir también como amo, dueño, señor, soberano. Señala a uno que ejerce control, a uno que tiene soberanía. Es por eso que esta palabra es usada frecuentemente en el Antiguo Testamento para dirigirse o para referirse a Dios, incluso para conectarla con el nombre de Dios, como cuando dice Elohim Adonai, es decir, Dios el Señor, o Yahvé Adonai, Jehová nuestro Señor. De manera que lo que David está escribiendo en el Salmo 110 es una conversación privada que se le ha revelado a él, a David, en ese momento, se le ha revelado a través del Espíritu Santo. Entonces ellos verdaderamente, aquí lo que los israelitas están identificando aquí al Mesías, a quien David llama mi Adonai. Dice Jehová a mi Adonai, a mi Señor. Esto quiere decir que las tres personas, en este caso de la Trinidad, están en el versículo 1 del Salmo 110, perdón. El Padre le está diciendo al Hijo y el Espíritu Santo le está revelando a David.
las tres personas de la Trinidad de Dios. Dios el Padre está hablando con Dios el Hijo, el Señor de David, el Mesías, y este le está revelando a David esta conversación. Entonces sigue diciendo el texto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está reconociendo que el Mesías es una persona divina distinta del Padre, a quien el Padre mismo está colocando aquí en una posición de autoridad y de poder. La diestra o mi derecha era un lugar de honor y de exaltación, la diestra del monarca. Así que Dios le está confiriendo aquí, en este caso al Mesías, poder y autoridad para que reine junto a él. No se trata de un asiento para poder descansar, sino que se trata de un asiento para poder reinar. Le dijo, siéntate a mi diestra, yo me encargaré. Le dice al Señor de David, yo me encargaré de subyugar a todos tus enemigos. Y dice en el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ahora, esa palabra domina en medio de tus enemigos. Nosotros conocemos que todos los reinos terrenales protegen su territorio para mantener a los enemigos fuera de la puerta, fuera de los límites. Pero Cristo tiene un reino que Él crece y se desarrolla en medio de un territorio hostil que Él domina en medio de todos sus enemigos. El reino de Cristo ha penetrado en el campo del enemigo y ahí es donde Él opera con su poder espiritual, ganando el corazón de hombres que vienen a Él arrepentidos y se ofrecen a Él voluntariamente cuando son transformados por el poder del Evangelio. Y por eso dice en el Salmo, en el versículo 3, perdón, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Es decir, su pueblo se ofrece voluntariamente. El Señor aquí no tiene mercenarios en su ejército. El Señor no tiene que ordenar por ley servicio militar obligatorio. No, todos los suyos se ofrecen de forma espontánea, de forma libre para poder servir en su fila. Y en el versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres el sacerdote, y ese es a donde yo quiero llegar. Tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta conversación privada que David está escuchando por revelación, o se le está revelando por el Espíritu Santo, donde dice que Yahvé le dice al Mesías, el Señor de David, Dios el Hijo, yo he jurado, no me voy a retractar. Es un pacto que Dios está haciendo con su Hijo. Un pacto es una promesa sobre el cual Dios jura. Y Dios le está jurando a su Hijo, tú te vas a encargar, yo te voy a dar un pueblo que se te va a ofrecer voluntariamente y tú serás sacerdote para siempre de este pueblo según el orden de Melquisedec. Ya me imagino aquí a David escribiendo este salmo, rascándose un poco la cabeza. De hecho, muchos de los autores de la Biblia escribieron cosas que, como decía, ellos no entendían en su momento. Nosotros hoy tenemos un mejor entendimiento que David o que muchos autores porque tenemos el Nuevo Testamento. Así que yo me imagino a David ahí escribiendo esta conversación, rascándose la cabeza, porque en el Antiguo Testamento ningún rey podía ejercer el oficio de sacerdote. De hecho, todos los reyes provenían de la tribu de Judá. Todos los sacerdotes provenían de la tribu de Leví. Era imposible que se unieran ambos oficios en la misma persona. Y ahora resulta que David está escuchando esta conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, y Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, yo he jurado, no me retractaré. Tú que serás el rey de mi reino, el rey de Israel, el rey del universo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y para complicarlo todavía más, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran según el orden arónico, pero no había nadie que fuera sacerdote según el orden de Melquisedec, solo Jesús y nadie más. Este personaje de Melquisedec significa rey de paz, rey de Salem. Este personaje aparece por primera vez en Génesis en el capítulo 14, en el versículo 18 en adelante.
Yo no puedo buscar este texto por causa del tiempo, pero resulta que Abraham viene de rescatar a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero por una coalición de reyes cananeos, cuando Melquisedec le sale al encuentro. Melquisedec nunca había sido mencionado y no vuelve a ser mencionado hasta en el Salmo 110. Desaparece otra vez de la Biblia y no vuelve a ser mencionado hasta en Hebreos capítulo 7. Un personaje bastante misterioso. Melquisedec le sale al encuentro a Abraham y bendice a Abraham y recibe de él, dice, los diezmos. El autor de la carta a los hebreos nos dice en Hebreos 7, mostrando de ese modo, que Melquisedec era mayor que Abraham. Porque sin duda es el mayor el que bendice al menor y es el mayor el que recibe los diezmos del menor. Ahora, un aspecto muy importante en este personaje de Melquisedec es que él era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y su sacerdocio no se transfería de una generación a la otra, como el sacerdocio arónico. Como yo les decía, Melquisedec desaparece de la historia bíblica misteriosamente para mostrar que él no tiene sucesores. Y ahora David nos dice en el Salmo 110 que Dios le juró al Mesías, a ese descendiente suyo, que él iba a ocupar para siempre el trono de Israel, que también sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, pregunta, ¿cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Bueno, mediar entre Dios y el hombre pecador, al presentar sacrificios de animales que no quitaban, cubrían los pecados del pueblo. Moría un sacerdote y le reemplazaba a su hijo. Y luego los hijos de sus hijos. Y así sucesivamente, durante cientos de años. Bueno, un sinnúmero de sacerdotes, ellos presentaron miles y miles de corderos en el altar para expiar los pecados. Hasta que aparece Jesús en el escenario de Israel. Y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacerdote y cordero al mismo tiempo. La cruz del Calvario fue el altar de nuestro sumo sacerdote. Se presentó a sí mismo como ofrenda para poder expiar de una vez por todas los pecados de todos aquellos a quienes él vino a salvar. Y es por eso que ya no se necesitan más sacerdotes. No se necesita más sacerdotes ni se necesita más sacrificio. Porque el Mesías fue designado por Dios como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para presentar el sacrificio definitivo en la cruz del Calvario. Todos los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento no era más que un anticipo de ese bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo del Antiguo Testamento apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 11, ahí dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día de pie. Ahora, los sacerdotes no se sentaban. Nunca terminaban ellos a hacer esa labor. Era sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Los sacerdotes nunca llegaban al punto de decir, ya me puedo sentar. La obra ya está hecha. No. En la versión de las Américas, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice en el versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquellos sacerdotes están de pie y este está sentado. Está sentado porque la obra ya fue consumada. El autor de la carta a los hebreos está interpretando el Salmo 110. Y dice que de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice el Salmo 110, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En lo que es el catolicismo romano, y digo esto con todo respeto, ¿verdad? Se celebra lo que es la misa. Y en esa misa ellos están cometiendo la peor de la blasfemia. La palabra misa, en la palabra latina que se usaba en aquellos días, era para despedir a la multitud después de que el servicio terminaba. Y comenzó a usarse para hablar del servicio católico romano, pero la palabra hostia significa sacrificio incruento. Según la teología católica romana, la hostia se transforma en lo que se conoce como la doctrina de la transubstanciación. Hay un cambio de sustancia en ese pan. De manera que ese pan se convierte real y efectivamente en el cuerpo de Cristo. Y ese vino se convierte en real y efectivamente en su sangre. De tal manera que en la misa, Jesús es vuelto a sacrificar una y otra y otra y otra y otra vez.
Cuando el autor de la carta a los hebreos está diciendo, interpretando el Salmo 110, ya no se necesitan más sacerdotes, porque Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en segundo lugar, ya no se necesita más sacrificio, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora, sé que eso no es políticamente correcto decirlo, pero como no estamos para ser políticamente correctos, sino para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es un privilegio tener a Cristo como rey y sacerdote. ¡Qué privilegio! Como rey nos gobierna por encima del pecado remanente que tenemos. Nuestro rey nos gobierna en nuestro corazón. Él nos defiende de nuestros enemigos. Él es nuestro rey, pero nosotros somos débiles todavía. El pecado todavía mora en nosotros. Nosotros tenemos un sacerdote en los cielos, un sacerdote que intercede por nosotros ante Dios como aquel que satisfizo plenamente las demandas perfectas de su justicia. Ahora, cada vez que nosotros pecamos y el acusador de los hermanos nos acusa en su tribunal, es decir, mira los tuyos, Jesús muestra sus manos y sus pies traspasados y dice, sí, pero yo pagué por eso. Yo pagué por eso. Es por eso que no puede haber otro Salvador. Es por eso que no puede haber otro mediador fuera de Jesús. Porque nadie puede igualar sus credenciales en la corte divina. Nadie. Y nadie pudo haber presentado delante de Dios un sacrificio como el suyo. Hay un solo Dios entre Dios y los hombres, un solo mediador, Jesucristo hombre. Él es nuestro rey, Él es nuestro sumo sacerdote y para ponerlo de otro modo, Él tenía que ser nuestro sacerdote para llegar a ser nuestro rey, porque nunca habríamos podido someternos voluntariamente a su señorío sin haber sido perdonados y reconciliados con Dios. Él compró para nosotros arrepentimiento y fe en la cruz del Calvario. Y solo es necesario pedírselo. El Mesías es un rey lleno de gloria. Es un rey lleno de gracia, un rey lleno de poder que él decidió voluntariamente hacerse hombre, humillarse hasta la muerte, para que los suyos puedan someterse a él de una forma contenta, alegre, gozosa, voluntariamente en el día de su poder. Y eso es lo que distingue a un verdadero creyente de alguien que no lo es. Entonces nosotros podemos ver ahí que David, en este salmo, en el Salmo 110, David no entendía, es rey y sacerdote. Estaba escuchando esa conversación. En su comprendimiento, él no podía percibir, no podía entender eso. Pero él estaba escribiendo. Ahora nosotros lo podemos entender porque tenemos el Nuevo Testamento. Porque sabemos qué es lo que ha pasado. Pero en ese momento, él escribió algo que no entendía en su tiempo. Mayormente, que dice que ha sido posicionado según el orden de sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces no era del orden arónico como sacerdote y era un rey también al mismo tiempo. Ellos no podían comprender eso. Pero nosotros podemos ver que la palabra de Dios sigue siendo inspirada, suficiente y autoritativa. Quiero terminar acerca de las tareas que tenemos. Y es leer el escrito Prueba sobre la inspiración de las Escrituras de John MacArthur y contestar el foro 1 de cómo puedo argumentar la inspiración de la Biblia. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? por esta lección y así dejo al brother Manuel. Bueno, qué bueno. Aprendimos algo, hermanos. Espero que sí. En la tarea, mis amados hermanos, el archivo ya para leer ya está subido en Schoology. En la pregunta del foro también ya está y obviamente también está la pregunta de la semana. La respuesta, dice por acá, será en base a la lectura, correcto. Así, Jorge, en base a la lectura. Igual la lectura es un escrito de John MacArthur, muy bueno, que ustedes van a aprender mucho de ese escrito.
Honestamente no recuerdo cuántas páginas tiene. Creo que son 9 páginas. Hoy sí es bastantito, pero es muy edificante. Bien, eso pues igual tendrá su vencimiento la próxima semana, el día sábado a las 6 de la tarde. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en ese momento, lo puede hacer. Todo Si quedó no, claro. si no, pues asumimos que quedó claro. Y yo creo que quedó bastante claro el hecho de la inspiración de la escritura a través de lo que vimos en el Salmo 110. Creo que fue una muy buena explicación del Salmo 110, ya que muchos lo interpretan para nosotros hoy y no en Cristo. Y ahí se está hablando del futuro Mesías que vendría a salvar a su pueblo y a quitar el pecado de su pueblo. Si no hay más, oramos y nos despedimos entonces. Hola, Dios les bendiga. Amén, amén. Hermano Manuelito, en uno de los puntos que el hermano Daniel tocaba, era de la doble autoría de las escrituras. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se debe entender? Bueno, yo lo comprendo así, no sé si estoy equivocada, que la doble autoría, claro, hubo un hombre humano utilizado por Dios para que la escritura fuera inspirada. Entonces, Sí. bueno, hasta ahora no surge la pregunta, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho, la Biblia es inspirada por Dios. Claro, sabemos que hubo un hombre, claro, hay varias teorías, hubo un hombre que Dios utilizó, y considero yo que a través del Espíritu Santo, Dios utilizó a un hombre, bueno, a muchos hombres, para que la Biblia fuera inspirada por Dios. Ahí yo me quedé como con la duda, ¿no? ¿Cómo se dio entonces esa doble autoría de que las escrituras fueran escritas e inspiradas por Dios? Si se ocupó a un ser humano, claro, a través del Espíritu Santo. ¿Lo estoy entendiendo bien o estoy desubicada? Creo que es una muy buena pregunta, porque de hecho cuando uno empieza a ver estas cosas es la primera pregunta que surge, ¿cómo es esto? No sé, Daniel, si quiere agregar algo antes de que yo agregue algo. Sí, verdaderamente en lo que es la doble autoría, recordemos que cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, vamos al libro de la carta de los Corintios, nosotros decimos escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero sabiendo que es inspirada por Dios. En ese caso, ellos no es que entraban como dije, ¿verdad?, en un éxtasis ellos, sino que verdaderamente el Espíritu Santo iba como verificando los escritos que ellos estaban realizando en ese momento, y que esos escritos fueran los que fueran seleccionados, lo que ahora conocemos como los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia. En este caso, por ejemplo, de lo que es el Salmo 110, nosotros sabemos que sí fue verdaderamente una inspiración, donde David escucha una conversación entre Dios Padre Amén. y Dios el Hijo, pero Amén. quien escribe verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo esto es David, sí, es David. Entonces, ese es el comprendimiento de lo que son las dos autorías. No sé si el brother Manuel quisiera agregar a eso. Sí, sí, sí. De hecho, cuando hablamos también de la doble autoría, para todo, ¿verdad? Tal vez alguien más también tenía la duda, pero por pena no habían preguntado. Cuando hablamos de la doble autoría, hablamos, como bien usted lo mencionó, de la inspiración que recibieron estos hombres del Espíritu Santo para escribir, pero también hablamos de que ellos escribieron bajo su propia conciencia.
no cayeron, como estaba diciendo Daniel, en un trance en el que muchos piensan y creen que los escritores de la Biblia cayeron en un trance, cosa que no es así, sino que el Espíritu Santo reveló, como bien usted lo mencionó, lo que él quería que en las escrituras estuviera escrito, valga la redundancia. Ahora, también nos referimos cuando hablamos de doble autoría a que el ser humano, en este caso pongamos a Lucas, un ejemplo muy claro de esto es Lucas. Lucas le dice a Teófilo que investigó diligentemente todas las cosas que habían acontecido. O sea, no fue que Lucas cayó en un trance o que Lucas fue transportado al cielo y allá se le fue dictado y él empezó a escribir. No, sino que él escribió lo que investigó. De hecho, Lucas se conoce también como un historiador. De hecho, es el primer historiador o el historiador bíblico que nosotros tenemos, Lucas. Por eso Lucas escribe su evangelio y también escribe una segunda carta que es Hechos de los Apóstoles. Al nosotros ver que Lucas expresa lo que él investigó, entonces nosotros decimos, aquí también hay obra entonces de lo que Lucas escribió y por tanto se le llama doble autoría, porque obviamente es inspirado de parte de Dios lo que Lucas estaba escribiendo, pero al mismo tiempo es una recopilación histórica que él hizo de los eventos sucedidos y empezó a escribir, por ejemplo, Hechos. Cuando nosotros leemos Hechos, es una historia consecutiva del crecimiento de la iglesia, de cómo vino el Espíritu Santo y cómo la iglesia y el evangelio se fue expandiendo. Y esto fue lo que Lucas hizo, investigar, informarse para luego escribirlo. De hecho, perdón si me alargo un poquito, de hecho Lucas tuvo que conversar muchas cosas con Pablo para Lucas darse cuenta cómo era el misterio de Pablo. Entonces, tras esa investigación o podemos decir entrevista que Lucas le hizo a Pablo, es que Lucas puede escribir todo lo que escribe de Pablo, su primer viaje, segundo viaje, en la carta de los Hechos. Por eso le llamamos doble inspiración. Obviamente, todo esto regido por lo que Dios quería revelar a nosotros que somos su pueblo. Amén. Y una última pregunta, hermano Manuelito, que yo me quedé así como en el limbo, ¿no? El hermano habló de diversas teorías. En la teoría de la iluminación me quedó duda porque no entendí a qué se refería. Repítame la pregunta, hermana, por favor. En la teoría de la iluminación, él habló de diferentes teorías, ¿verdad? Entonces, en la teoría de la iluminación me quedó en duda porque no entendí a qué se refería esa teoría. Como bien bueno, de hecho, la que consideramos nosotros más bíblica, por así decirlo, era la última, la verbal plenaria. Así lo que es la teoría verbal plenaria. Entonces, la teoría de la iluminación es aquella que sostiene o aquella que explica o quiere dar a entender que el Espíritu de Dios imprimió, no tiene una claridad en este sentido. O sea, ellos no pueden explicar, los que creen en esta teoría de la iluminación, cómo fue que el Espíritu Santo puso en el corazón de los hombres de manera objetiva la realidad de las palabras que estaban escribiendo. En su presencia, por así decirlo, en la conciencia de los escritores bíblicos. Entonces, por eso consideramos más bíblico o más viable, bueno, más bíblico es la palabra correcta, el último que Daniel habló, que es la teoría verbal plenaria, que es donde se afirma lo que acabamos de comentar, una doble autoría de las escrituras, donde no solo fue que, perdón que repitamos esto, pero es que esto es lo que se cree, que la persona cayó en un trance, en un éxtasis, y ahí se le fue escribiendo todo. Se me ocurre un ejemplo ahorita, no sé si ustedes han visto la película de Transformers, pero hay una parte específicamente en esa película donde el joven cae como en un trance poseído por los alienígenas y él empieza a desarrollar claves matemáticas,
a lo loco, a escrituras que él después ni siquiera entiende cuando está en su conciencia. Entonces, no podemos decir que la Biblia fue escrita sin conciencia o sin entendimiento. Por ejemplo, ahora como Daniel decía que nosotros ya tenemos toda la revelación del Nuevo Testamento. Quizás David en su momento no entendió por qué el Salmo 110 de esa manera, porque no tenía suficiente revelación como la que nosotros tenemos hoy. Amén. Aclarado, hermano. Dios le bendiga. Una pregunta, hermano Daniel. Las 5 teorías que habló, las puedo encontrar en la explicación del Salmo 10, ¿puede ser? Las 5 teorías las puede encontrar en el Salmo 110. Si las puede aplicar sería la pregunta. Si se pueden aplicar al Salmo 110. Si se pueden aplicar. Sí. Son las teorías de la intuición, la teoría de la iluminación, la teoría dinámica, la teoría del dictado y la teoría verbal, ¿verdad? En este caso, creo que déjame ver acá. No se podrían aplicar. No se podrían aplicar lo que son las cinco teorías en lo que es el Salmo 110. En ese caso de una revelación así específica, mayormente yo me inclinaría por lo que es la teoría del dictado. Ok, muchas gracias. Por ahí alguien comenta, Daniel, un caso bien curioso también es cómo el escritor de Job supo de la conversación entre Dios y Satanás. Pero creo que solo es un comentario, no sé si es pregunta. En realidad. Sí, es un caso bien curioso. Bueno, creo que nos dejarían para estudiar esa pregunta. Y de hecho aquí es donde entra la revelación de Dios. Aquí es donde entra la revelación de Dios. Obviamente un ser humano no puede darse cuenta de esto. Ni por más que investigue o por más que indague, no se va a dar cuenta de cosas que suceden en la atmósfera, por decir así una palabra espiritual. Sino que aquí sí entra entonces de lleno lo que es la revelación de Dios. Obviamente, a la hora de escribirlo, está impreso el carácter, el sentimiento de quien escribió la carta de Job. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, solo lo que mencionó el hermano del Corán en cuanto a la inspiración fue que solo lo tocó así, no me quedó muy claro cómo es que surgieron esas escrituras. Las del Corán. Que el hermano lo mencionó. Ajá. Sí, de hecho ¿cómo te digo? La revelación del Corán, ellos creen que fue a través de un éxtasis. O sea, cayó en un trance esta persona y empezó a escribir cuánta cosa se le ocurrió y ahí fue como lo recibió. Entonces, es un tanto, bueno, de hecho es increíble que alguien pueda escribir cosas coherentes no teniendo conciencia de su mente. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Y Cristian, en la última clase hablamos del canon, el cierre del canon, en la clase 6. Ahí está la respuesta a tu pregunta del sábado pasado. Se puso buena la clase ahora, se puso buena. Sí, no, esto es lo interesante,
No solo que nosotros estemos bla, 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 sino que pregunten. Por eso estamos tratando de dejar este tiempecito al final. Catherine Castro. No necesariamente todas vamos a ver. Sí, la pregunta es en toda la Biblia. No sé si me entienden la pregunta. Pasaje o cada libro tiene la... Le escuché como cortado, hermana. Sí, no se entendió. No, ajá. No sé si alguien le escuchó perfectamente o lo puede decir una vez más. No se traba. Bueno, pero creo que la pregunta es si las 5 teorías se pueden aplicar en todos los pasajes o hay pasajes, perdón, específicos donde se deben aplicar solo una teoría. Ajá. Y que según lo que he entendido es que la del dictado predomina en todos. Daniel, ¿algo que agregar? No sé, en este caso mayormente como pronunciamos en lo que son las teorías del dictado, nosotros mayormente o generalmente en lo que es la Biblia es la teoría verbal plenaria. En eso es lo que nosotros mayormente creemos, ¿verdad? Que hay una doble autoría en las escrituras. Si bien es cierto, así como, bueno, ya han mencionado que los seres humanos pensantes pues, y con sentimientos, y Dios de forma misteriosa iba revelando lo que era su palabra, el proceso de cada palabra que iba siendo escrita. Pero en algunos pasajes, por lo menos como los que hemos citado, el de Lucas, en el que hemos citado del Salmo 110, espero no estar midiendo por la tangente aquí de la pregunta. Como lo que hemos explicado, verdaderamente ahí se puede corroborar siempre lo que son las dos autorías de lo que es de la teoría verbal plenaria. Podemos nosotros ver ahí lo que es en cada uno de esos pasajes. No sé si el brother quiere agregar algo más. Sí, es que creo que tenemos problemas porque cuando pensamos en el dictado, pensamos en cuando Pablo le dictó a otro escritor. Pero verdaderamente la inspiración siempre es doble. Obviamente, la principal y mucho más importante del Espíritu Santo y lo que el escritor humano agregaba con su conocimiento pleno en sus 5 sentidos, podemos decir, ¿no? Estaba sobrio y él agregaba entonces también. Entonces, como bien hemos dicho, mayoritariamente, y me atrevería a decir toda la Biblia, es la quinta teoría, verbal plenario, doble autoría. Tanto escribió Moisés como inspiración divina. Tanto escribió Lucas como inspiración divina. Es así. Gracias. Ok. ¿Alguien más? No sé si hemos aclarado bien o se quedaron así como no me termina de convencer. Porque podemos reforzarlo y de hecho podemos trabajar la próxima clase algo sobre esto para reforzarlo. La clase, una pregunta, la clase va a quedar siempre grabada como para volverla a ver, ¿verdad? En la página. Sí, correcto. De hecho, hasta ahorita sigo grabando. Muy bien, muchas gracias. Bien, si no hay más,
Oramos entonces y nos despedimos. No sé si alguno de ustedes nos hace el favor de orar para despedirnos voluntariamente. Siempre este es el momento más tenso. Todo se queda calladito, hasta la cámara apaga alguno. No. Nadie, pues. Aquí lo voy a tener todas las noches sin cenar, si no ora nadie. Lloro, hermano Manuel. Amén. Lloro. Amén, amén. Amén. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque cada día, Señor, tú sostienes nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aprendiendo más de tu palabra, oh Cristo de la gloria. Pido por la vida de mi hermano Daniel, por la vida de mi hermano Manuel, instrumentos que tú estás utilizando, mi Dios, para que cada día, Señor, adquiramos nuevo conocimiento y ponerlo por obra, oh Dios amado, compartir con las demás personas que no conocen de ti y aquellos que conocen de tu palabra, ayudarles a conocer más. Enriquece nuestro corazón, enriquece nuestra mente, oh Cristo de la gloria. Que tu palabra, oh Dios, ilumine nuestra vida, ilumine nuestros senderos, nuestros caminos, oh Cristo de la gloria. Te pido por la vida de mis hermanos, por la vida de Manuelito, Señor, su salud, restaura de cada día, Señor amado, y por mi hermano Daniel, mi Cristo Jesús, y así por cada uno de los que formamos parte de este grupo. Cuídanos a lo largo de esta semana y danos sabiduría para responder con sinceridad e integridad la tarea, Señor amado, que ellos han puesto en sus corazones para bien de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Feliz noche para todos. Amén, gracias. Igualmente, Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos el sábado. Primero Dios.